¿Quieres saber cómo fue mi tercer parto? ¿Quieres saber lo que realmente me ayudó en esa tercera experiencia? Quédate conmigo en este episodio donde te explico cómo di a luz a mi tercer bebé. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. También quiero darle las gracias a Freshly Cosmetics por patrocinar este espacio. Y es que si algo tengo claro y lo veo cada día acompañando mujeres es que nuestro cuerpo y nuestra piel no son iguales en todas las etapas de nuestra vida. Cambian con el embarazo, con el posparto, con el cansancio, con las hormonas, con la edad y también con todo lo que vivimos. Freshly parte justo de ahí, de entender que no es una marca para un momento puntual, sino un aliado que te acompaña a lo largo de las distintas etapas de tu vida. Con fórmulas de dermocosmética con más de un 99% de ingredientes naturales, eficaces, respetuosas y aptas para embarazo, lactancia y pieles sensibles. Y algo que me gusta especialmente es que Freshly une ciencia y naturaleza, con una mirada muy clara. Cuidar la piel también es una forma de autocuidado y bienestar, especialmente en etapas tan intensas como la maternidad. Y si pienso en mis otros pospartos, hay algo que recuerdo muy bien. Durante el embarazo todo el mundo te dice qué pelo más bonito, qué piel más luminosa y luego llega el posparto. Y en mi caso la caída de pelo fue evidente. Es un cambio muy común, muy hormonal y aún así muchas veces nos pilla por sorpresa. Por eso me parece tan interesante el Hair Growth de Freshly, un tratamiento pensado para fortalecer el cabello y acompañar precisamente esta etapa del posparto, en la que el cuerpo se está reajustando. Lo voy a usar seguro cuando haya tenido mi bebé, porque entender lo que nos pasa y cuidar desde ahí marca una gran diferencia. Puedes encontrar más información en freshlycosmetics.com. Gracias Freshly por poner el foco en el cuidado real de las madres. Bienvenida al episodio número 148 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Bueno, hoy estamos tú y yo, te voy a contar mi parto, así que cógete un café si estás en casa, estás en el coche, pues préstame toda la atención que quieras y nada, empezamos. Me apetecía mucho. Es también, bueno, de hecho es el segundo episodio que grabo desde que he dado a luz. El último episodio donde grabamos un rato de parto de Sandra, lo grabé después, pero bueno, voy encontrando algún momento, gracias a que mi marido también está de baja, donde puedo hacer alguna cosilla, pero hago poquitas. Pero me apetecía mucho, os lo debía y me apetecía mucho también para mí, egoístamente, para tenerlo como recuerdo. También dudé de compartirlo o no, porque sí que es verdad que con todo lo que yo hago, soy consciente que podéis tomar mi relato como no hemos hecho las cosas bien. Bueno, para nada, ¿vale? Y por eso dudaba si explicarlo o no, pero no puedo no explicarlo porque realmente me habéis preguntado mucho, sé que os apetece escucharlo, pero quiero, por favor, os pido, antes de empezar yo a explicarlo, que os lo toméis como un relato más, que cojáis las cosas que os sirven, pero que entiendas y que sepas y te quede grabadísimo que sea como sea tu parto, estará genial y será lo mejor para ti, ¿vale? Pero me quería abrir cuando lo cuente, lo explicaré cómo lo siento, cómo lo he sentido, explicando las cosas que me han ido bien, las cosas que he corregido, si se puede decir así, o que aprendí de mi segundo parto, por ejemplo, y he querido aplicar en este tercero. Pero bueno, simplemente me sentía más cómodo diciendo esto al principio para asegurarme que lo escucháis, que os sirve, pero que no quiero que os comparéis, etc. Venga, pues con esto empezamos. También decir antes de empezar que quería que mi marido estuviera aquí para que él explicara su versión. Hoy no lo he conseguido, pero espero conseguirlo. Así que si me mandáis mensajes diciendo que os gustaría que mi marido explicara un poco desde su parte, a lo mejor vuestras parejas les interesa también que él os explique cómo lo vivió, lo que fue bien, etcétera, pues voy a intentar convencerlo. Es un poco más tímido y además es que el español no es su primera lengua, pero lo habla súper bien, así que yo creo que lo vamos a convencer si me mandáis algún mensajito diciendo que os gustaría. Venga, pues nada,
empezamos. Y así también hace 6 semanas, justo hoy, hace 6 semanitas que tengo a mi bebé conmigo. Intentaré recordar porque es verdad que, aunque me acuerdo vividamente de la experiencia, los detalles se van borrando. Muy bien, pues todo empezó un miércoles, creo que fue, exacto. El miércoles saqué el tapón mucoso. Ese martes había hecho yoga y recuerdo pensar, uy, qué bien que me va, ¿no? Como cuando nos abrimos, etcétera, ¿no? Que hacemos yoga con Neus online a través de My Be My Birth y me fue súper bien la clase. Y el miércoles me fui a una clase de pilates aquí cerca de donde vivo, que ya te digo, a mí el pilates nunca me ha gustado tanto, pero bueno, tenía como unas clases sueltas y digo, venga, voy a hacerlo. Recuerdo pensar, uy, hay ciertas cosas que no voy a hacer porque ya siento que me va a hacer agujetas y si me pongo de parto pronto, pues no quiero estar con una pierna que me duele antes de ponerte de parto. Así que ya no hice muchas cosas de esa clase. Esa tarde estaba trabajando, estaba acabando de hacer varias cositas y noté cómo soltaba el tapón mucoso, ¿no? Me noté un poco las braguitas mojadas y fui al baño y vi, ¿no? Que había un color, pues, bueno, como rojito, rosa, un poco de sangre, con un poco, sería como, bueno, la textura un poco como moco, ¿no? Como indica el nombre de la palabra. Y aquí ya dije, uy, porque sí que es verdad que aunque puede ser que tardes una semana en ponerte de parto, o sea, no es una señal de que el parto empieza de forma inminente, pero sí que es verdad que el cuerpo se está preparando. Y en mi segundo parto, cuando vi el tapón mucoso, yo creo que al día siguiente, no lo recuerdo bien, pero creo que al día siguiente ya me había puesto de parto esa misma noche. En cambio, con el primero no lo noté, nunca lo vi el tapón mucoso, al menos no lo recuerdo. Así que nada, vi esto y le dije a mi marido, está pasando algo, que sepas que he visto el tapón mucoso, ¿no? Y él justamente ese día había tenido mucho trabajo porque también estaría varias semanas de baja y estaba intentando pues asegurarse de que todo estaba traspasado, ¿no? Que las personas que iban a coger su función pues que lo tenían claro y que él podía ir desconectando y bajando el ritmo. Y justamente ese día creo que fue antes de que yo le dijera al tapón mucoso o fue después, no lo sé, creo que es antes. Pero Elia me dijo, uy, hoy ya está. O sea, si como que ya he dejado todo lo importante, lo tengo hecho. Y no sé si esas palabras igual también me tranquilizaron a mí, porque lo veía tan a tope, ¿no? Que es como, joder, yo te quiero a mi lado y que, ¿no? Que tranquilo para acompañarme en el parto. Y yo creo que esas palabras también me ayudaron. Otra cosita que también quería comentar es que mis padres habían venido el domingo, ¿no? Eso fue el miércoles. Igual que en mi primer parto, mis padres llegaron a Londres y esa misma noche me puse, bueno, rompí aguas, que seguro, ¿no? Fue como, bueno, me relajé, ya estaban aquí, ya me podía poner de parto. Pues en este tercero, yo creo que fue un poco parecido, ¿no? Porque al final llegaron mis padres, sí que fueron 3 días más, pero queríamos hacer varias cosas antes de ponerme de parto. Mis padres tenemos que organizar, vale, ¿qué hacemos con los niños, ¿no? Porque al final yo quería un parto en casa y tengo 2 niños y yo no sabía si los querría en casa, si no, pero quería tener opciones. Así que nada, estamos a miércoles, tapón mucoso. No les dije nada a mis padres en ese momento porque pensé, bueno, no los quería estresar y sabía que si les decía, pues igual ya me empezaban a poner presión y eso es lo que no quería. Entonces no dije nada, pero mi marido sí que lo sabía y ya terminó como todo para decir, vale, si te pones de parto, pues no tengo que encender el ordenador así de forma urgente otra vez. Y nada, esta tarde pues hicimos un poco vida normal, nos fuimos a dar un paseo para, bueno, hablar cositas, ¿no? Cenamos con mis padres y en la cena, ya al final, tuve que ir al baño otra vez porque dije, uy, he notado algo. Y era tapón, un poco más de tapón mucoso, ¿no? Entonces les dije a mis padres, digo, mira, ha pasado esto, simplemente que lo sepáis, porque igual os queréis hacer las maletas. Teníamos un plan que era de si me pongo de parto, pues mis padres se iban a casa de unos amigos que tenían un piso que justamente durante unas semanas estaba vacío. Pues habíamos dejado ahí unas camas y cosas para ellos. Entonces el plan era ese, si me ponía de parto, ellos se podían ir a esta casa que estaba muy cerquita
y dependiendo si los niños dormían o no, pues los niños iban con ellos o no. Total, que les dije, bueno, preparad las bolsas por si acaso, pero vamos, que seguramente no, que vamos a dormir normal, pero que lo sepáis y que preparemos todo. Y así lo hicieron. Pero bueno, nos fuimos a dormir normal. Entonces ya me puse, bueno, pues cuando estaba de camino a la cama, ya me había lavado los dientes, tenía el pijama, me pongo en la cama y ¡pam! Rompo aguas. Estaba ya tumbada en la cama y no paraba de salir agua. Y yo me levanté, salí de la cama, pero estaba todo empapado. Mi marido después ahí con la fregona detrás mío, porque era un poco, a ver, no sé cómo las películas, pero bastante más, lo recuerdo bastante más que en mi primer parto, que también rompí aguas primero. En mi segundo no rompí aguas hasta el final, justo antes de que saliera el bebé. Total, que entonces me fui al baño y digo, bueno, no me puedo dormir porque es que no paro de sacar agua, ¿no? O sea, no para de salir agua, así que no me puedo tumbar porque voy a estar mojando todo el rato. Y fui al baño, me puse una compresa, vi que las aguas eran claras y decidimos ir abajo. Allí mi marido pues empezó a hinchar la bañera de partos y preparamos un poco todo, ¿no? Pues para preparar un poco, ordenar cositas que estaban más por el medio, las afirmaciones positivas, creo que ya las habíamos puesto esa misma tarde, o sea, todo era como que esa misma tarde ya lo habíamos preparado todo con lo del tapo mucoso para estar más relajados, de tener que correr después. La bolsa del bebé la había hecho, la bolsa para el hospital, que aunque planees parto en casa, pues siempre tienes que tenerla por si acaso, ¿no? Que lo que no queremos es, si hay una transferencia al hospital, que tengas que pensar en lo que tienes que llevarte, tienes que correr o no tengas lo que necesitas, así que lo tienes listo. Y mira, también está bien porque aunque no tengas que ir a ningún lado, pues lo tienes todo en un sitio. Así que hicimos esto, yo me cambié la compresa igual un par de veces y ya noté que ya no salía más agua. Durante este rato yo lo que hacía es, pues me puse a leer un relato de Irene, una mamá que justo me lo había mandado. Era un tercer bebé y me apetecía mucho leerlo, porque cada una tendrá sus miedos, sus pensamientos, pero es verdad que aunque yo iba muy confiada, de vez en cuando me venía este pensamiento de decir, he tenido 2 partos muy buenos, uy, puede ser que ahora no lo tenga, ¿no? Y te venía este pensamiento que después lo cambiaba porque yo era muy segura, pero es verdad que te vienen estas ideas en la cabeza, ¿no? Cada una tendrá las suyas con algún miedo o preocupación que te pueda venir. Porque oyes, ¿no? A veces que dicen, uy, los terceros partos, incluso las matronas, uy, los terceros partos a veces sí, no sabes cómo vienen, a veces se pueden alargar. Oyes cosas, ¿no? Y dices, ostras, aunque para mí no tiene ningún sentido, porque ¿por qué un tercer parto? O sea, ¿qué lógica, según la evidencia científica, porque un tercer parto tendría que ser diferente? Será, pues depende, ¿no? De cada bebé, de cada mujer, de muchas cosas. Y nada, yo estaba en la pelota, me puse música relajante, me puse las afirmaciones positivas y las relajaciones y simplemente quería relajarme, quería simplemente que fuera pasando el rato, ¿no? Digamos, disfrutándolo, pero sin gastar mucha energía, ir preparando un poco el ambiente. Pues si habíamos bajado tipo a las 11 y pico de la noche, eran la 1:30. ¿Estás embarazada y te da miedo el momento del parto? ¿Te gustaría vivirlo con más calma, confianza y sintiéndote en control? Entonces, esto te interesa. El próximo 28 de abril a las 11 de la mañana, hora España, voy a impartir una masterclass gratuita de hipnoparto, donde te enseñaré herramientas prácticas para reducir el miedo, gestionar el dolor y conectar con tu cuerpo durante el parto. Será en directo en mi canal de YouTube. Si quieres apuntarte, tienes el enlace en la descripción de este episodio. Reserva tu plaza y empieza a prepararte para vivir tu parto de una forma muy diferente. Te espero. Y ya le dije a mi marido, mira, ya creo que no me sale tanta agua y yo creo que voy a dormir porque si no, pues estaré cansada, ¿no? Si finalmente el parto empieza y no he dormido esta noche. Creo que aquí tenía ya de vez en cuando alguna ola que pensaba, ¿es o no es? Imagínate, es un tercer parto y aún dudaba si es o no es, pero sí que era como muy suave y creo que lo notaba más
en la barriga, para empezar, que los otros 2 partos siempre lo había sentido más en la espalda, y creo que lo notaba más en la barriga, por eso no estaba como tan segura de si era o no era, pero era tan suave, y como ya no salía tanta agua, digo, pues me voy a dormir. Total, que subimos, la apagamos todo, la bañera ya estaba hinchada, estaba preparada, no la llenamos, porque eso no se hace hasta que no quieres usarla. Pero nos fuimos a dormir más tranquilos. Y mis padres dormían, no se habían enterado de nada, entonces me puse en la cama. Y aquí, bueno, dormí algo, pero sí que es verdad que las olas iban viniendo y cada vez eran más intensas. Entonces, yo creo que no dormí en toda la noche así como horas seguidas, pero descansé mucho y hice cabezaditas y me fue muy bien. Entonces, sobre las 5:30 ya la cosa estaba intensificando y digo, esto es hoy. Y bueno, durante la noche tengo que decir que iba pues haciendo mis respiraciones, me movía un poco, pero estaba tumbada. Y eso, en un momento que digo, esto ya no lo puedo llevar aquí tumbada, tengo que levantarme. En ese momento le desperté a mi marido y le dije, creo que, ¿qué está pasando? Y nada, me cambié. Estoy pensando si me duché o no, pero creo que no, que en ese momento ya me cambié. Y me preparé, digamos, me lavé los dientes, me preparé para el día, creo que me maquillé un poquito. Y nada, bajamos con mi marido abajo otra vez y preparamos un poco todo. No recuerdo si desayuné, imagino que comí algo. Creo que sí que tenía hambre en ese momento. Bueno, entonces nada, yo estaba haciendo mis cosas. Creo que mi marido me leyó una relajación en ese momento. Y de vez en cuando pues estaba conmigo, pero él ya me dijo, bueno, creo que tenemos que llamar a las comadronas, porque hasta ese momento no habíamos llamado a nadie. Entonces le dije, bueno, pero yo no creo que esté de parto activo aún. Y me dijo, bueno, pero recuerda que esta mañana no trabaja nadie. O sea, básicamente, os expliqué, creo que yo en UK el parto en casa está incluido en la sanidad pública. Así tuve a mi primer bebé, mi segundo bebé cogí una matrona privada porque era el COVID y me daba miedo que no vinieran porque básicamente estaban a tope y había muchos partos en casa que se habían cancelado y las mujeres tenían que ir al hospital. Y como yo tenía clarísimo que quería un parto en casa, pues cogimos una matrona privada. Esta vez, como me pareció que había un equipo de 3, estaban intentando contratar a una cuarta y me parecían majísimas todas las matronas y me daba confianza de que sí que habría disponibilidad. Pero a veces la vida, ¿no? Justo una matrona un mes antes de mi fecha probable de parto me dijo que se iba porque se mudaba a otra ciudad y nos quedaban 2. Entonces me dijeron, bueno, que sepas que hay días que no podemos cubrir. Entonces dentro de estos días pues hay algunos que hemos podido coger a otras matronas de otros equipos que sí que van a cubrir pues esos días y pueden venir si tienes un parto en casa, pero hay otros días que no. En ese caso pues se tiene que ir al hospital. Se puede ir en principio a la casa de nacimientos dentro del hospital. Y era un poco en plan, oh, eso es justamente lo que no queríamos. Pero bueno, yo iba bastante relajada. Mi marido sí que estaba un poco más, no estresado, pero como que les dijo, bueno, no está bien porque esto ya lo hablamos y al final, o sea, no en contra de las matronas, ¿no? Sino en contra del sistema de decir, ostras, pues tendrían que priorizar si es una opción que ofrecen las mujeres, pues que realmente sea una opción de verdad, ¿no? Porque cuando tú te pones de parto un día y ese día no están, pues no es una opción real para ti, ¿no? Lo del parto en casa. Entonces, bueno, tuvimos esa conversación, pero yo iba bastante tranquila en el sentido de decir, mira, me planteaba un parto libre, es decir, sin matronas, pero sé que mi marido no estaría tranquilo. Yo tampoco lo tenía tan claro, es decir, yo no es lo que quería, siempre he parido con matronas y creo que realmente es lo más seguro, porque aunque confíe en mil y todo, bueno, nunca se sabe, ¿no? Si, aunque sea improbable de que algo falle y que tengas que correr porque no tienes una matrona contigo. Entonces, en principio queríamos parir con una matrona y también es verdad que yo iba también mentalizándome de decir, bueno, si tengo que ir al hospital, da igual, porque puedo tener una experiencia maravillosa. Igual que he escuchado muchas mujeres en este podcast, ¿no? Y muchas de vosotras, pues que
han habido cambio de planes y en el hospital se puede tener una experiencia maravillosa. Lo sé perfectamente, lo explico en los cursos, os lo digo a vosotras, pero bueno, es verdad que al final cuando uno se lo tiene que aplicar, ¿no? Pues es difícil hacer el cambio de planes y tienes que hacer un trabajo. Total, que yo iba bastante tranquila a decir, mira, tengo que ir al hospital, y le hablaba con mi marido, decir, oye, pues es lo que hay, no vamos a contratar a una matrona privada, hemos escogido esta opción, así que adelante, ¿no? Y cruzar los dedos y esperemos que no me ponga de parto el día que no están. Pero la vida, ¿no? Y evidentemente, ¿cuándo me puse de parto? Pues el día que no estaban. Y aparte lo tenía marcado y en el calendario, ¿sabes? En plan, tenía las notas, de decir, estos días no están, no te pongas de parto. Lo que pasó es que el miércoles por la noche, cuando rompí aguas, sí que había equipo, pero terminaban su guardia a las 9 de la mañana. ¿A las 9 o a las 8? Creo que a las 9. Mi marido tenía claro que teníamos que llamar pues lo antes posible, antes de que terminaran la guardia. Así que él creo que eran las 6:30 o las 7, llamó y vino la primera matrona, Gina, sobre las 7 serían, y vino, se sentó en el sofá, se instaló un poquito y entonces empezamos a hablar un poco, ¿no? Y me dijo, bueno, sé que en principio no quieres tactos vaginales, a mí no me parece que estés de parto activo, entonces si no quieres un tacto vaginal, pues seguramente me tendré que marchar y tendrás que llamar cuando estés de parto activo. Pero me dijo entonces también, bueno, me espero un rato, ¿no? Tengo 1 hora antes de que se acabe mi turno, entonces yo pues estoy por aquí, me iré haciendo notas, ¿no? Te haré algún chequeo, pues me miraron la temperatura, me miró la tensión, ¿no? También escuchó a mi bebé y me dijo esto. Entonces, bueno, pues yo me puse mis cascos y estaba un poco a mi rollo. Mi marido aquí creo que hizo lo mejor que hizo en todo el parto, que es hablar con la matrona y, bueno, ir creando esta relación, ¿no? Porque era una matrona que no era del equipo de Rainbow, que es el equipo que me llevaba, sino que era una suplente, digamos. Muy maja, por cierto, ¿eh? Pero bueno, claro, ella es lo que hay, ¿no? A veces, si tú no estás de parto activo, al principio pues no se quedan, o las indicaciones son que puedes estar tú sola hasta que estés de parto activo. Pero entonces mi marido iba hablando con ella, le explico que soy instructora de hipnoparto, le enseño mi libro, le explico que habíamos tenido 2 partos en casa anteriormente, que fueron muy bien. Le dijo, mira, es que tal como la ves ahora, 3 horas más tarde, nuestro hijo, segundo hijo, había nacido. Y bueno, eso entre que lo hablaban de todo eran las 8 y es que la clavó, porque 3 horas más tarde, a las 11:20, había nacido mi bebé, ¿no? Pero también es verdad que si realmente practicas hipnoparto y estás lo llevas muy de forma interiorizada, haces tus respiraciones, vocalizas, pero no se te ve sufriendo, digamos, ¿no? Tú estás pues en tu mundo y lo estás llevando lo mejor posible. Puede ser que estés más avanzada de lo que parece. Total, que mi marido hizo un trabajo excelente creando esta relación para que ella pues tuviera más información de decir, oye, es que realmente para nosotros un parto en casa es muy importante y esto ya está arrancando y no vas a estar aquí mucho rato. Con eso llegó la segunda matrona, Adume, que yo al verla pensé, por Dios, ya está aquí la segunda, porque muchas veces la segunda matrona viene justo antes de que nazca el bebé, básicamente cuando ya estás a puntito de que nazca el bebé es cuando llega la segunda. Así me pareció un poco temprano, porque yo no notaba que estuviera de parto activo aún. Pero llegó, también súper maja. Recuerdo que me iba haciendo muchas preguntas y yo tenía mis cascos puestos, porque una cosa que aprendí de mi segundo parto es que hablaba mucho. Estaba hablando un montón con la matrona y con la fotógrafa y con mi marido. Y eso no me dejaba acabar de irme al planeta parto. Y esta vez lo tenía muy claro. Quería estar muy, muy, muy hacia adentro, conectada, relajada en mi mundo, todo el rato que pudiera. Y entonces tenía mis cascos puestos casi todo el rato. A veces los tenía sin música, porque tenía música en el comedor o sin las relajaciones, pero simplemente era para bloquearme del mundo y tener un poco la cancelación del ruido, ¿no? Que me ayudaba un poco a estar más en mi planeta.
Total, con estas también más adelante llegó la fotógrafa. No recuerdo qué era, quizá eran ya las 8:30 o las 9, quizá eran las 9, 9:30. Llegó bastante más tarde que las otras. Y aquí ya teníamos todo el pack completo. Pero bueno, con eso que mi marido les iba hablando y tal, y ya la cosa se iba intensificando, ¿no? También es verdad que cuando llegó la matrona, recuerdo que mi marido también le dijo, bueno, es que antes le venían un poco más fuertes y ahora que has venido tú, pues se ha bajado un poco el ritmo. Así que la cosa iba avanzando, ellas lo veían, y en un momento recuerdo que Adume me dijo, bueno, Paula, ya sabes que nuestro turno se termina, vemos que la cosa va avanzando, pero no está claro que estés de parto activo. ¿Cómo te sientes si tienes que ir al hospital? Recuerdo mirarla como una cara de aceptación y con esa mentalidad de decir, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y si tengo que ir al hospital, pues voy y voy a tener una experiencia positiva. Pero dentro de mí pensaba, es que no me veo yendo, es que estoy muy bien aquí. Y claro que le dije, ¿no? Que no quería, pero que quería, que podía hacer. Y con esto que después llamé a mi marido, porque él estaba, no sé, estaba en la cocina haciendo algo, hablando con ellas, y me vino una hora, lo cogí, ¿no? Le abracé, lo cogí y me eché a llorar. Empecé a llorar y recuerdo decirle que no quiero ir al hospital, que me quiero quedar en casa. Sí, y lo recuerdo como un momento muy de vulnerable, de decir, ¿qué puedo hacer, no? Es lo que hay, no se pueden quedar si no pueden, ¿no? Porque no las puedo obligar. Pero realmente, vaya mierda. Y ellas lo vieron eso también, ¿no? Y la verdad es que cuando me preguntaron qué me parecía el hospital, yo creo que también lo hacían para evaluar, ¿no? Decir, bueno, podemos mover alguna ficha o qué, ¿no? Ver cómo, si realmente es importante para ella o no, porque habrá gente que dice, bueno, quiero un parto en casa, pero me da igual, ¿no? Si voy al hospital. Total, que lo vieron y después vi cómo ellas se hablaban entre ellas y decían, es que no podemos llevar al hospital, ¿no? Es como demasiado importante. Y hablaron con sus respectivos equipos y bueno, ya te digo, mil gracias a estas dos matronas y mil gracias a sus equipos porque les facilitaron que se pudieran quedar, básicamente. También dijeron que cuando hacen guardia de noche, por suerte no habían tenido ningún parto, es decir, que venían frescas, que se habían levantado por la mañana y venían frescas, pero cuando tienen guardia de noche les ponen menos visitas durante el día porque si no lo pudieran hacer o imagínate que pues han estado despiertos toda la noche, pues que pudieran las otras compañeras cogerlo, ¿no? Así que nada, sus compañeras cogieron sus visitas, ellas ya me dijeron, Paula, no te mueves de aquí, nos quedamos contigo y aquí fue como un suspiro. También es verdad que por otra parte fue como, vale, es que no me iba a mover, no sé, fue un pensamiento muy extraño. Por un lado fue como, gracias inmensas a ellas y por otro lado era como un sentimiento dentro mío que yo sabía que no me iba a ir. No lo sé, muy extraño. Total, que nada, aquí la cosa iba avanzando, íbamos progresando. En ningún momento ya me preguntaron de hacer otro tacto y creo que confiaron plenamente en mi capacidad, en cómo iba avanzando todo. Recuerdo de, bueno, estar con mis respiraciones, de moviéndome. Cosas que me fueron bien, pues la presión en el sacro. Yo no lo había hecho en mis partos o muy poquito. Es algo que sé que funciona muy bien y no sé por qué no lo había probado, porque en mis otros partos siempre había sentido la presión en la espalda, pero no lo había hecho. No sé, mi marido no me lo había hecho, entonces yo no lo había pedido, no lo sé. Total, que la matrona me lo iba haciendo y me fue súper, súper bien. O sea que lo recomiendo muchísimo si notáis la presión en la espalda. Y me lo hacía mi marido a veces, la matrona a veces. Ya me había puesto la máquina TENS, no sé en qué momento, pero también recuerdo yo pensar, bueno, yo es que lo voy lidiando, ¿no? O sea que voy haciendo, estoy bien, pero mi marido me veía decir, bueno, es que esto ya está más intenso por los sonidos que yo emitía, por cómo me movía, y notaba que era más intenso, entonces me iba proponiendo cosas, ¿no? Y entonces me decía, bueno, ¿quieres la máquina TENS? Y al principio le decía, no, estoy bien, porque en mi mente yo pensaba que aún quedaba mucho. Y al final me dijo, ¿por qué no te la pones y lo pruebas? Y me la puse, pensé, ¿por qué no me la he puesto antes? Si es que estoy súper bien, ¿no? Y a veces cada una aquí también será diferente, pero sí que es verdad que yo en mi caso era decir, tengo claro el tipo de parto que quiero y que lo voy a tirar adelante, ¿no? Pero se trata de llegar a ese momento lo más confortable posible. O sea, si
notas que la cosa está intensa, pues oye, utiliza una herramienta, ¿no? Pero por eso está bien a veces que desde fuera te lo pregunten tu pareja, las herramientas que tú quieras, ¿no? No cosas que no has pedido, porque mejor utilizarlas, como digo, que no llegar a ese momento pues con más tensión o lo que sea. La presión en el sacro también me fue muy, muy bien. El peine, nunca había utilizado yo el peine y me fue increíble. O sea, te lo pones en la mano y te hace una presión en unos puntos de acupuntura y la verdad es que cada vez que tenía una ola lo apretaba y me aliviaba mucho. Esto, la máquina de la presión en el sacro, mano de santo. Recuerdo también una cosa que me ha ido muy bien en los 3 partos, te diría que en este menos, pero también, era apoyarme en la chimenea, que hay como un punto de apoyo, y simplemente apoyarme con la cabeza y mover la cadera en círculos. Poco después de esto, o sea, esto lo hice algún rato, ¿no? Me apoyaba mi marido. Ya cuando la cosa es más intensa, recuerdo que lo quería todo el rato, en plan, ven, ven, quiero cogerte la mano, quiero cogerte a ti. Pero después ya me pedía al cuerpo bajarme y tumbarme pues en la pelota, como en 4 patas y los brazos apoyados en la pelota y después apoyada con una posición parecida en el sofá, ¿no? O sea, las piernas en el suelo como a 4 patas y con los brazos en el sofá. Y recuerdo había momentos como muy mamíferos de tirarme y como que darme no darme golpes, pero tirar la cabeza hacia el sofá, hacia los cojines y apretarme mucho. Y después, eso lo pensé después, pero es verdad que, no sé, como la presión en la cabeza, que también a mí me ayuda. Cuando te presionas con algo blando, como que te ayuda a lidiar con ello mejor. Y lo hice muchas veces, pero tirándome y haciendo movimientos extraños. Bueno, no sé, muy, muy instintivo todo. Pero esto no lo había hecho en el otro, no lo recuerdo. Entonces, en ese momento, ya que la cosa se veía más intensa, recuerdo que hablaron entre ellos, decir, bueno, que puede ir al agua, ¿no? Y aquí yo ya sentía presión y pensaba, ¿puede ser que ya esté en la fase descendente? ¿Puede ser que mi bebé esté presionando ya para salir? Como que me pasó lo mismo en el segundo parto, decir, no puede ser que sea tan avanzada, ¿no? Debería haber pasado más rato. Pero sí lo era, porque aquí ya te digo, las matronas y mi marido ya me dijeron, y la fotógrafa, de hecho creo que fue ella la que dijo que me podría ir bien entrar en el agua. Y nada, entré en la bañera de partos que ya la había llenado mi marido y un gusto. Cuando entras en la bañera es como, oh, se te alivia cualquier tensión que puedas tener, las piernas las puedes relajar, todo, ¿no? Es un gusto. Y allí estaba, ¿no? Y era también un poco extraño decir, wow, por tercera vez estoy aquí en mi comedor, debajo de esta lámpara, en este agua y preparada para dar la bienvenida a mi tercer bebé. Así que entré y mi marido estaba a mi lado, me puse exactamente igual que en mi segundo parto y recuerdo pensar, bueno, esto puede ir para largo, ¿no? Yo me quedé con el recuerdo de mi segundo parto, que eso creo que os lo conté ya, si no por aquí, en Instagram, que mi segundo parto, aunque fue maravilloso y realmente fue increíble, lo recuerdo muy intenso, muy, muy intenso la segunda fase. Es como que los pródromos fueron largos, la primera fase la llevé como muy, muy bien y la fase descendente fue más durilla, creo que porque fue más corta, no lo sé. Bueno, no, porque este tercero fue más corto incluso y fue muy fácil, no lo sé. La cuestión es que tenía el recuerdo del segundo de decir, ¡buah! Fue muy intenso. Y trabajé mucho en este miedo, en esta sensación, porque no quería que me bloqueara. Y en el segundo recuerdo un poco eso, haberme bloqueado, como sentía la intensidad, como que detenía un poco a mi bebé, no trabajaba con mi cuerpo, como por miedo a que el bebé pasara por el canal del parto, ¿no? Y naciera. Y yo había trabajado mucho en esto, mentalmente, pues pensar en este momento, confiar, intentar cambiar la mentalidad de ese momento, decir, bueno, sí fue intenso, pero puedo hacerlo, ya lo he hecho, ¿no? O sea, trabajarlo mucho. Y total, que en este tercer parto, ya te digo que fue increíble, fue, no lo sé, muy, muy fácil. O sea, recuerdo la fase descendente como, vale, yo ir preparada para, esto puede ser largo y puede ser duro, pero ir confiada y decir, venga,
le doy la bienvenida, ¿no? Y puedo con ello y vamos a conseguirlo. Y entonces fue todo muy, muy fácil. Recuerdo un momento muy, muy, muy bonito porque noté una ola muy intensa donde pensé, vale, aquí tengo que pujar con mi cuerpo, ¿no? Y aquí pues hice la respiración a tope, respiración descendente y pensé ahora en plan, vale, aquí vamos, ¿no? Tengo que coger el toro por las bañas, digamos, y tirar adelante. Y en ese momento como que me vino un flash y recuerdo de hacerle un beso, darle un beso muy, muy, muy bonito con mi marido, como muy, muy, muy tierno, que mi marido después me dice, buah, es que es el mejor beso que nos hemos dado en mucho tiempo, ¿no? Fue como, no lo sé, pero me salió, yo no sé si es que necesitaba la oxitocina o qué, pero fue un beso muy, muy bonito, muy largo. Y después de darle el beso fue como en plan, venga, a por ello. Y nada, es que yo creo que fueron 2 olas y ya nació mi bebé. Y recuerdo que notar una que pues empujé un poco más fuerte y ya noté a mi bebé como salía y todo y pensé, venga, va, dale, dale, dale. Y salió la cabecita, porque yo pensaba que tendría como, no sé, varias olas hasta que notara la cabecita y no, es que fue una y pam, salió la cabecita y noté la sensación de, claro, cuando tienes la cabecita fuera, pues aunque digamos que lo más difícil, entre comillas, pues lo más grande ya ha nacido, tienes el cuerpecito dentro de tu vagina y notas pues ese aro de fuego, esa sensación, un quemazón, ¿no? Y en ese caso fue como en plan, venga, yo creo que le doy un poquito más y ya está en el cuerpo. Y nada, continué haciendo la respiración descendente y salió el cuerpecito y ya tenía a mi bebé conmigo y fue como, guau, y ahora chicas lo tengo aquí estoy porteando, lo tengo aquí en mis brazos dormidito y me viene al cuerpo la sensación de cogerlo, de darle la bienvenida, de sentir su calor y de pensar, buah, ya está. Y esa sensación de ya está, ya lo he hecho, es algo que te puede motivar cuando estás de parto, ¿no? De decir, venga, si es que es un poquito más y ya está, ya lo tendré aquí conmigo, ¿no? Total, que entonces recuerdo abrazarle, recuerdo decir, eso no sé si está grabado, creo que sí, tenemos que mirar el vídeo aún y seguro que hay fotos, pero recuerdo decir, ¡ah! Ya está, esto ha sido muy fácil. Es lo primero que me salió, porque os lo digo, iba preparada como, venga, para lo peor, entre comillas, es decir, puede ser más largo, puede ser más corto y voy preparada para ello, ¿no? Y cuando lo noté tan fácil en esta fase descendente fue como una sorpresa, ¿no? Y es que fue increíble. Os digo que no sentí dolor en ningún momento. Am, recuerdo la fotógrafa como reírse, ¿no? Y la matrona, porque yo creo que fliparon en el sentido de decir, tenía las cosas tan claras, ¿no? Y claro, al final no, aunque sea más de parto en casa, bueno, una hacía mucho tiempo que no acompañaba partos en casa bueno, salió muy feliz de haber acompañado este parto, de no haber tenido que ir a hacer visitas o así, pero que seguramente desde fuera no sé si se veía tan fácil, ¿no? Durante la fase descendente, la fase ascendente, donde había un momento que os digo, me tiraban los cojines, que hacía sonidos, respiraciones que seguramente decían, esta chica está chalada, porque desde fuera, jolín, también ha sido intenso, ¿no? No lo sé, les preguntaré si las vuelvo a ver, pero os digo que es lo primero que me salió, como decir, buah, ya está, y ha sido rápido. Bueno, entonces aquí pues estuve en la bañera. Recuerdo haberle dicho a mi marido también que quería pasar un rato hasta descubrir el sexo de mi bebé, porque no sabíamos si era niño o niña y siempre lo hemos hecho así con los otros 2 peques también y quería descubrirlo. Pero es verdad que en el segundo parto mi marido justamente salió mi bebé y me preguntó, ¿qué es, niño o niña? Y como que en ese momento tú necesitas volver al mundo real y no que te hablen, no que te digan cosas. Y ya le dije a mi marido muy claro, déjame, cuando tenga mi bebé, o sea, déjame el rato que necesite, no me preguntéis nada, porque tengo que volver, quiero disfrutar el momento de tenerlo conmigo, me da igual si es niño o niña, quiero simplemente abrazarlo, abrazarla y pues eso, ¿no? De tener un momento de volver y de poder ordenar un poco lo que ha pasado. Y así fue, nadie me preguntó nada
Y entonces fui yo, ¿no? Que al momento pues le abrí las piernecitas y vi los cojoncitos y vi que era un niño. Y recuerdo reírme, abrazarlo, sí, y estar muy, muy feliz. ¿Qué más? Pues aquí ya... Aquí tengo un poco la mente en blanco de lo que pasó. Yo creo que sí, aquí no le di de mamar. Estuve un poquito en la bañera, pero poco, no sé cuántos minutos fueron, quizá fueron 10, 15, y ya me dijeron de salir porque al final, bueno, pues coges frío, ¿no? Y salí y aquí recuerdo los temblores esos muy heavies que he tenido también los otros 2 partos, de, bueno, todo hormonal, ¿no? Que de repente tienes mucho frío y tu cuerpo está ahí con adrenalina a tope, unos temblores de... O sea, casi que me tenían que ayudar a coger el bebé porque era peligroso, ¿no? De que no lo soltara. Pero nada, después un poco toallas con albornoz y enseguida se te pasa. Aquí me fui a tumbar al sofá con mi bebé y esta sensación es que no se puede explicar con palabras. Es una sensación de tranquilidad, de logro, de amor, de calma, de satisfacción, de decir, ¡buah! Lo que he hecho y aquí estoy, con mi bebé, tumbada, me están cuidando. Sí, una sensación muy, muy especial de ese posparto súper inmediato, de sentirte como muy vulnerable, pero muy poderosa y feliz. Entonces, chicas, para no alargar muchísimo este episodio, voy a continuar en el siguiente, donde os voy a explicar el alumbramiento de la placenta, ese posparto más inmediato, y no sé si en el siguiente o en otro episodio, pues a ver si podemos conseguir que venga mi marido a explicar su versión y detalles que seguramente me he dejado. De hecho, ya me vienen 2 a la cabeza que os quiero contar y no os he explicado en el momento que tocaba del parto. Así que en el siguiente episodio lo podemos comentar. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos la semana que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.